Entonces, el tema de hoy es biología, biología vegetal. Sí, este tema viene muy breve en su examen, pero ha pasado que a pesar de venir breve, vienen unas 3 preguntas, máximo 3 o 4 preguntas, de cosas que tal vez no han visto nunca en biología vegetal, y no es conveniente en ese aspecto. Igual, creo que es Fernando el que asumió, ¿verdad? Entonces, esa es la cuestión, que muchas veces esos temas de biología vegetal no se ven, pero bueno, no se ven tan profundamente. Vamos a tener que estudiar hoy algo que se llama xilema y algo que se llama floema. Esto es una analogía, es como si estuviéramos hablando del sistema circulatorio, como si fuera el sistema circulatorio, pero las plantas. Vamos a ver que las plantas, un dato curioso, no sé si hace un año salió esa noticia o hace año y medio, y tampoco no sé si ustedes lo vieron, pero era un dato que decía que las plantas sienten, que las plantas tienen dolor, que las plantas perciben esas sensaciones, ¿no? Fue muy interesante. Entonces, el tema adicional que aquí vamos a ver es la percepción de dolor, pero entre comillas, ¿de acuerdo? Es la percepción de dolor, entre comillas, por plantas. Bueno, entonces, voy a quitarle esto así, mejor así, si no, no me encanta. Va que va. Primera cosa, tenemos cualquier plantita, y vamos a tener aquí sus hojitas. Yo no soy artista, tienen que son hojitas muy bonitas. Sería por acá, ¿no? Y abajo van a estar sus raíces. Esas raíces, primero que nada, algunas van a estar llenas de nódulos, ¿sí? Hay un tipo de plantas especiales que tienen esos nódulos. No sé si alguien sepa el nombre de esas plantas o alguien ha escuchado, tomó clase de eso en su preparatoria, en su bachillerato. ¿Alguien recuerda o conoce ese tipo de nódulos en las plantitas? No todas las plantas tienen, les digo, es un tipo especial de plantas que ahorita vamos a ver. Creo que no, ¿verdad? Entonces, miren, esos nódulos en las plantas eh, son almacenes de bacterias, ¿sí? Son almacenes de bacterias. Aquí usualmente viven especies de bacterias que sirven para la fijación de nitrógeno. Fijación de nitrógeno. Recuerden que en el aire, el aire está hecho de 21% de oxígeno, 70 y algo por ciento de nitrógeno, y el resto es CO2, gases inertes y otros, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera, con puntito. ¿Vale? Entonces, esto es para esto. ¿Por qué se tiene que hacer fijación de nitrógeno? Ahorita van a ir viendo cómo se relaciona todo el tema. La fijación de nitrógeno sirve para convertir el nitrógeno que está en el aire, el 70% de nitrógeno, lo van a utilizar las plantas. Eso sí lo utilizan ellas. ¿Para qué necesitamos nitrógeno? ¿Para qué necesitan las plantas nitrógeno? ¿Y por qué? Al final de todo, ¿por qué necesitamos comer plantas? ¿No? No estoy diciendo que sean vegetarianas, veganas, o lacto-vegetarianas, lo que ustedes quieran, el régimen alimenticio que lleven, no tengo preferencias. Eh, lo que importa es que siempre comamos plantas. Siempre, siempre, siempre. No podemos vivir sin plantas. Si nosotros comemos solamente carne animal, solamente puros animales, no vamos a obtener aminoácidos. Esos aminoácidos que solamente están en las plantas. ¿Sí? Por eso es importante. Entonces yo les digo que las plantas que tienen estas bolitas abajo, ahorita vemos, que no recuerdo el nombre, ahorita se viene el nombre, lo tenía en la punta de la lengua y se me fue. Esas bolitas son almacenes de bacterias que fijan nitrógeno. ¿Para qué necesitamos nitrógeno? Para sintetizar principalmente dos moléculas, el DNA o el ADN y el RNA. Eso en cuestión de ácidos nucleicos. Recuerden que habían
moléculas básicas, ¿no? Estos son ácidos nucleicos, que se llaman biomoléculas. Se dan cuatro tipos de biomoléculas. Los más importantes podemos decir que son el DNA y el RNA. Pero también nos sirve el nitrógeno para formar proteínas. Nos sirve para formar proteínas. Todo el DNA, todo el RNA, todas las proteínas necesitan nitrógeno, pero no lo van a convertir directamente a proteína o a DNA o a RNA cuando se fija. Fijar significa absorber del aire, absorber en forma de gas y convertirlo en materia sólida. Eso significa fijar, significa de gas a sólido. Primero va a generar, cuando generamos una fijación de nitrógeno, bueno, las plantas cuando generan una fijación de nitrógeno, van a llevar a cabo primero una fijación hacia nitritos. Nitritos. Y una vez que están convertidos en nitritos, van a convertirse en nitratos. Dato curioso, muchos de los compuestos que están formados por nitrógeno son explosivos. Un ejemplo muy interesante es la llamada, aquí está, nitroglicerina. Nitroglicerina. Y la nitroglicerina es un fármaco que se usa en medicina, y, bueno, medicina humana y medicina veterinaria para aumentar el volumen de las arterias. Cuando uno está en un paro cardíaco, cuando uno está en un paro cardíaco o hay una condición médica que se llama angina de pecho. La angina de pecho, imagínense, no es como un infarto, no lo es, pero imagínense que cuando les duele el corazón, como de repente, espontáneamente les duele así, ¡ay, su pecho! Probablemente haya sido una angina de pecho. No estoy diciendo que lo tengan, ¿no? Puede ser, puede que no, pero las anginas de pecho son como mini infartos temporales. El corazón se infarta por un momento, empieza a sufrir, por eso duele. Bueno, el corazón no tiene receptores de dolor, ¿verdad? Pero lo van a ver después que a pesar de que ustedes no tienen esos receptores, el dolor de los órganos internos se puede ver en el cuerpo, externamente, como en la piel, en los músculos, eh, se puede traducir en ese tipo de dolor, ¿sale? Pero bueno, es una angina de pecho. Y entonces, la nitroglicerina, les digo que los derivados de nitrógeno muchas veces son explosivos, como la nitroglicerina, utilizanse para abrir arterias. ¿Vale? Bueno, eso es en cuestión de las plantitas, ¿no? ¿Por qué empecé con este tema? O con este tema que no tiene nada que ver con lo que les dije del sistema circulatorio. Ah, porque fíjense, nosotros en el cuerpo humano tenemos dos sistemas. Voy a abrir otra diapositiva. Tenemos dos sistemas, que es el sistema cardiovascular y el sistema linfático. Ajá. Cardiovascular y linfático. La cardiovascular lleva sangre, el linfático lleva linfa. El linfático se va a encargar de llevar eh, linfa, pero la linfa que lleva células inmunes. Ahorita ven cómo se relaciona, ¿de acuerdo? Confíen en mí. Tiene células inmunes, tiene grasas y tiene anticuerpos. Ujú. El sistema circulatorio o cardiovascular, el cardiovascular, lleva también células, ¿no? Pero células sanguíneas, también lleva células inmunes, pero sobre todo es importante para nutrir al cuerpo. De estos dos sistemas, entre el cardiovascular y el linfático, el que nutre al cuerpo es el cardiovascular, ¿sí? Este lleva nutrientes y oxígeno y se desecha todo, también por ese mismo sistema. El sistema linfático, ¿qué es entonces? ¿Por qué existe? El sistema linfático es una ayuda, es un colega, sí, una mano extra al sistema circulatorio. ¿Podríamos sobrevivir sin sistema linfático? No lo sé, porque tenemos muchas funciones en el sistema linfático. Yo creo que no. Yo creo que si no lo tuviéramos, irremediablemente moriríamos de una inmunodeficiencia. Inmunodeficiencia. Entonces, en animales, ahí va el punto con plantas, en animales se hace una distinción entre estos dos sistemas, el que nutre y el que sirve de apoyo. Ujú. El que sirve de apoyo. Inmunodeficiencia significa cuando tenemos un sistema inmune muy bajo, eh, la palabra es muy lábil, o muy frágil, podemos decirlo así, muy bajo, muy deficiente, ¿no?
Es una inmunodeficiencia. Entonces, los animales sí tienen un sistema cardiovascular separado de un sistema linfático, pero ¿qué pasa con las plantas? Ah, ok, fíjense. Estas bacterias que están aquí viviendo son como si fueran los nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos, si recordamos un poquito también de una clase pasada que tuvimos hace, no recuerdo cuándo, puede haber sido hace 1 o 2 semanas, creo que hace 2 semanas, los nódulos linfáticos sirven para, bueno, tenemos nuestra linfa, ¿no? Nuestro sistema linfático son vasos pequeños, no son vasos sanguíneos, pero son vasitos, son tubitos. Esos tubitos conectan con cisternas, como puntos de control, como checkpoints. Esos checkpoints están en la axila, en el cuello, en la lengua, en muchas partes, en la ingle, piernas, en el tórax, están en muchas partes. Son como checkpoints. Ahí llegan los bacterias, las bacterias o el polen o cualquier cosa que sea maligna. Por ejemplo, si se cortan. No, no, si se cortan, no. Eso lo veremos después. Pero bueno, cosas que respiren o cosas que traguen. ¿Sí? Cosas que traguen y los absorban una bacteria o cosas que respiren. Y entonces, ¿qué pasa en esas cisternas, en esos nódulos linfáticos? Voy a hablar de la axila, por ejemplo. Llega la bacteria ahí y entonces se va a encontrar a otras células, que son nuestras células, células nuestras inmunes, y ahí va a combatirse, ahí se va a combatir al patógeno, a la bacteria. Es en ese lugar, en los nódulos linfáticos, es donde específicamente se combate a las bacterias, específicamente bacterias. ¿Va? En las plantas sucede lo mismo, son como los nódulos linfáticos. Imagínense que las axilas son estas bolitas de las plantas, que es donde están viviendo las bacterias, son bacterias buenas. Entonces, cuando tenemos una relación, ya habíamos visto igual, tenemos una relación de dos microorganismos o de dos seres vivos, en general, dos seres vivos, en esta relación uno ayuda a otro y el otro también, o sea, se ayudan mutuamente, eso es una relación mutualista. Obvio, las relaciones mutualistas son un tipo de relaciones simbióticas. Hay muchos tipos de relaciones simbióticas, pero en este caso el que nos importa es que sea mutualista. Ujú. ¿Por qué es mutualista? Porque la planta se va a beneficiar de que le está protegiendo. Pero ¿cómo se benefician las bacterias? Ah, porque fíjense, si las bacterias no tuvieran esta casita, si no tuvieran sí, es son bolitas de raíz, esas bolitas de raíz, ¿de quién son? De la planta, son parte de la raíz. Si no tuvieran esas bolitas, no podrían vivir, no tendrían la mejor supervivencia en el medio ambiente, ¿no? Es por eso que es importante, eh, es por eso que es importante la fijación de nitrógeno. Fíjense cómo fuimos juntando varios temas, ¿no? Iniciamos con fijación de nitrógeno y ahora sí vamos a empezar a hablar de como del sistema circulatorio. Puntos importantes, las plantas tienen el sistema circulatorio, el sistema cardiovascular, como si tuvieran un corazón, ahorita vemos cómo es, tienen ese sistema sanguíneo, más o menos, y el sistema también de protección unidos. Todos los organismos vivos, también importante eso, todos los organismos vivos, todos, es una A invertida, tienen sistema inmune, todos tienen sistema inmune, todos. Por cierto, voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Eh, Hay una tecnología que van a ver todos y todas irremediablemente, no hay por qué no tienen que verla, todos tienen que verla, todas tienen que ver lo que se llama CRISPR-Cas9, CRISPR-Cas9. Esta tecnología, ahorita lo voy a explicar más, fue descubierta por Jennifer Doudna y Michelle Carpenter, creo que es Michelle, pero se apellida Carpenter, ¿ok? Carpenter. Este descubrimiento de CRISPR-Cas9 es parte del sistema inmune de bacterias. ¿Sí? Esta molécula o este sistema, este conjunto de moléculas, porque son varias moléculas, este conjunto de moléculas sirve para hacer edición genética. Ajá. Edición genética. ¿Vale? Sirve para hacer edición genética. ¿Por qué les digo que es parte del sistema inmune de las bacterias? Porque incluso las bacterias sí tienen sistema inmune, no tienen células. O sea, la bacteria en sí misma es una única célula, ¿sí? Es una única célula, es un organismo unicelular, ¿no? La bacteria es un organismo unicelular,
comparado con los animales que son multi o pluricelulares, ¿sí? Pero las bacterias son unicelulares. Entonces, ¿cómo es que tiene un organismo tan pequeño un sistema inmune? Porque para mí, Daniel, yo puedo pensar que el sistema inmune es algo muy avanzado, que, o sea, imagínense, yo pienso en mi sistema inmune, tengo cisternas, tengo tubos, tengo un vaso, el vaso es importante, ¿no? O sea, después, el vaso es importantísimo para la reacción inmune. O sea, ¿cómo una bacteria va a tener eso? Ah, porque lo que es una bacteria, imagínense que yo soy una bacteria verde, ¿no? Vamos a poner verde y soy una bacteria grande. Y entonces, una bacteria que es más pequeña va a introducirse dentro de mí, va a llegar aquí y me infectó. Eso es una infección, ¿sí? Eso es una infección. Eso es una infección. ¿Cómo yo puedo garantizar mi supervivencia? ¿Cómo yo puedo garantizarla? Ok, yo voy a digerir bacteria verde, voy a digerir a la bacteria azul. Al digerirla, al comérmela, voy a tener acceso a su material genético. Lamentablemente, las bacterias, al tener acceso a ese material genético que se comieron, que digirieron, corren el riesgo, o sea, imagínense, al momento de defenderte, también corres el riesgo de matarte. ¿Por qué? Porque una vez que desintegran a la bacteria chiquita, a la que infectó, a la infectante, tienen acceso a ese ADN. Y ese ADN es muy escurridizo. Se puede meter al ADN original y generar cambios. Y entonces es como una bacteria zombie. La bacteria verde se vuelve como una bacteria zombie. No es un virus, solamente que se le queda como, como si se traspasara la memoria de la bacteria pequeña a la bacteria grande y le cambiara los pensamientos, algo así. Es más o menos algo así, solamente que en vez de pensamientos es un ADN, ¿no? Y la bacteria verde pues no quiere eso, porque quiere mantener su individualidad, quiere mantener su identidad. Y entonces lo que tiene son unas moléculas que se llaman CRISPR. Una es una CRISPR y otra es un conjunto que es un conjunto de moléculas que se llama Cas. No recuerdo el 9 qué significa, si son 9 moléculas o es una variante, no recuerdo. Pero entonces son al mínimo dos participantes en ese sistema inmune. CRISPR y Cas. Lo que hace este conjunto, este sistema, es toma ese ADN, imaginen que este es el ADN en rojo, voy a poner un rojito, este es el ADN el que va a ser novedoso, el que llegó a la célula, ¿sí? A la bacteria. Entonces, este ADN rojo, esta molécula, ¿de quién es? De la que infectó a la bacteria, o sea, es de color azul. ¿No? Es de esta, de la de color azul. Lo que va a hacer entonces la bacteria verde es, aquí en este extremo va a pegarse CRISPR, se va a pegar CRISPR. Un poquito más adelante se va a pegar Cas, o sea, directamente en el ADN. Y lo que va a hacer es partirlo. Lo que hace es partir al ADN y ahí mete en ese corte, bueno, no solamente hace un corte, hace varios cortes. En ese corte hace inserciones, mete pedacitos de ADN diferente. ¿Para qué? Para que justo este pedazo de ADN que va a ser insertado, porque se olvidó mencionar eso, una vez que yo, bacteria verde, me comí la bacteria azul, yo estoy destinada, bacteria verde, estoy destinada, no hay vuelta atrás. Ese material genético de la bacteria que me infectó va a ser incorporado a mi ADN. Entonces, ¿cuál es mi alternativa? ¿Me quiero morir o no me quiero morir? O sea, ¿quiero mantener mi mente o no? De todas maneras, se va a incorporar su material genético al mío. ¿Qué puedo hacer? Pues evito que me controle. ¿Cómo lo voy a hacer? Partiéndolo. Al final de todo esto sí se va a integrar a mi ADN, se va a integrar a mí, a mi mente. Pero si yo le meto pedacitos aquí, aquí o aquí, o aquí, todo ese pensamiento, toda esa mente externa, si lo quieren ver así, como esa alma externa, ya no es la misma, ya es modificada, ya la modifiqué yo, entonces ya tuve control, ya no me va a hacer nada. Eso es un proceso de inactivación, ¿sí? O sea, por eso es que todos los organismos vivos tienen sistema inmune. Es muy interesante cómo funcionan las bacterias, ya les explico un poquito de esto. Y bueno, eso era, recuerden que era ¿qué? Un paréntesis, ¿no? Solamente era un paréntesis para que tuvieran esto en mente. Bien, ya vamos a ver entonces el sistema circulatorio de las plantas. El sistema circulatorio tiene dos componentes, el xilema y el floema. El xilema tiene dirección desde las raíces
Va de las raíces a las hojas, O sea, va ¿en qué dirección? De abajo a arriba. Y el floema va en dirección inversa, de las hojas a las raíces. Ajá, entonces va de arriba a abajo. El xilema, fíjense qué hace. Va a llevar agua. El xilema sirve para transportar únicamente agua. Solo transporta agua y minerales. Entonces, el número 1 transporta agua y minerales. ¿Qué minerales son importantes en el crecimiento de las plantas? Son importantes el hierro, el magnesio, el zinc y el calcio. El calcio en todos los organismos vivos es importante. Todos. K, K2 más, perdón, Ca2 más, magnesio 2 más y zinc 2 más. Ajá. Zinc 2 más. Ajá. Entonces, y el hierro puede ser con la valencia o la variación, digamos. ¿Qué tipo de hierro? Puede ser hierro con valencia 2 o hierro con valencia 3. ¿Vale? Los dos le sirven las plantas. Para eso sirve. El calcio porque es importante. Recuerden, en iguales sesiones pasadas dijimos que un ovocito, no óvulo, ovocito, un ovocito puede empezar la replicación, o sea, puede empezar a generar un embrión sin un espermatozoide. ¿Qué se necesita? Se necesita generar una corriente de calcio. O sea, necesito yo artificialmente, o incluso ni siquiera artificialmente, se puede generar naturalmente, de manera aleatoria. Es raro, pero se puede generar aleatoriamente. ¿Cómo van a ser el bebé? No van a ser. La respuesta es que no van a ser, ¿sale? Esa es la respuesta. No nace ese producto. En área médica decimos producto porque no es bebé, no es embrión, es un producto. Si muere, es un producto. ¿Ah? Entonces, o no es un feto, tampoco, es un producto. Entonces, el calcio es importante también en las plantas porque a pesar de que somos diferentes de otro reino de la vida, planta y animales, y hongos también les pasa lo mismo. Depende del calcio. Muchas de las corrientes que son positivas, porque fíjense, este calcio estaba aquí afuera, ¿no? Cuando entra aquí adentro, se generan lo que se llaman corrientes positivas. Corrientes positivas. Ajá. Esas corrientes positivas, las más grandes son las de calcio y las de sodio. Y las de sodio también, las de sodio. Pero la que sí o sí, yo no recuerdo por qué, en algún momento tuve que haber leído o lo tuve que haber tomado en alguna clase, pero no recuerdo por qué específicamente el calcio, por qué por ejemplo no puede ser un zinc, por qué no puede ser un magnesio o un hierro, porque al final pues los dos tienen una valencia positiva de 2, ¿no? Tienen carga positiva de 2. Pero ¿por qué un calcio? No recuerdo por qué. Pero la que siempre, siempre se ocupa es la de calcio. ¿Va? Para eso sirve el xilema. Retomemos el tema. Para transportar agua y raíces a las hojas. Ahora, ahorita vuelvo al floema. Usualmente las raíces, dijimos que tienen estas interacciones, ¿no? Voy a dibujar una raíz de un árbol así grandote. Y aquí, esto va a ser la tierra, ¿va? Abajo están las raíces. Entonces, no todas las plantas, les digo, no todas las plantas tienen estas bolitas. De hecho, los tubérculos y otro tipo de plantas, pero siempre se usan los tubérculos como ejemplo, son los que tienen este tipo de bolitas. ¿Sí? Se llaman nódulos. Ya, correcto, nódulos. Nódulos rizoides, me parece. Nódulos rizoides, según yo. Vamos a buscarlo rápido. Ups, no. ¿Eh? No. A ver, no. Bueno, ni modo. Es que no se proyecta en la otra. Pero bueno, son nódulos rizoides, si bien recuerdo. Esos nódulos rizoides se extienden hacia toda la planta, ¿de acuerdo? Hacia todas las raíces. ¿Qué van a hacer? ¿Para qué sirven en la filtración de minerales? Ok, yo les decía que le va a beneficiar a la planta también, ¿verdad? Le beneficia a la planta porque cuando tú vas absorbiendo agua como planta,
Es como chupar desde el suelo. En el suelo hay muchas, muchas bacterias que son benéficas, pueden ser benéficas o malignas, pero tú chupas esta agua. Voy a hacer un acercamiento aquí. Imagínense aquí. Es un acercamiento a esta parte, ¿vale? Entonces voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo así. Ajá. Esa bolita, ese nodulito, tiene como ventanas. Son ventanas muy, muy finas. Tiene unas ventanas aquí, como aberturas. ¿Sí? Son aberturas que son muy pequeñas. Entonces tiene una abertura aquí, otra aquí, otra aquí. ¿Por qué? Porque necesita que pase agua y que pase minerales. Sin embargo, esas aberturas son lo suficientemente grandes. O sea, ahí cabe una bacteria, fácil. Ahí va a caber una bacteria sí o sí. Dijimos que sí es una bolita que encapsula esas bacterias, pero también le conviene. ¿Por qué le conviene a las bacterias que entren otras bacterias? Porque necesitan comida, ¿sí? Necesitan comida. Son bacterias heterótrofas. Algunas son heterótrofas. Eso significa, cuando decimos trofo o trofas, significa comer. Entonces, heterótrofo significa que se comen a otros organismos. Es una bacteria heterótrofa. Algunas son heterótrofos y algunas son autótrofas. Pero autótrofo no en el sentido de luz, porque usualmente los organismos autótrofos son autótrofos porque son dependientes de la luz, o sea, necesitan luz para generar su comida. En el suelo hay luz, claro que no. Bueno, puede haber luz, pero no naturalmente como imaginamos, ¿no? Podemos poner una luz abajo artificial muy potente esa luz va a irradiar, va a llenar de luz todo el piso, pero no es lo que queremos. Estos son autótrofos en el sentido químico, ¿sí? Casi todas son heterótrofos, por eso necesitan esos huequitos para que entren a su casa, es como una trampa y se las coman. ¿Qué pasaría si esas bacterias que entran, las que son invasoras, entran y empiezan a moverse por acá, por las raíces, ¿no? Ya empiezan a viajar por todo el sistema circulatorio de las plantas. Ok, sí puede pasar, de hecho es muy común, es bastante común. Pero a lo largo del tallo hay sustancias que son antimicrobianas. Por eso, es que les digo, por eso el sistema inmune, por el sistema inmune está en todos los organismos. Usualmente las sustancias antimicrobianas son aceites. Ujú. Son aceites. Tal vez no lo vemos de cierta manera como, o sea, una planta no la pensamos de manera aceitosa, pero sí tienen aceites. No, no son los aceites esenciales, no, perdón, sí son aceites esenciales, usualmente aceites esenciales, generan olorcito, como el de la menta, como el, como el de la menta, o como el de tomillo. El tomillo también tiene un aceite esencial muy, muy importante que evita que se generen microbios o microorganismos dentro. Ah, eso también es importante, voy a hacer aquí otro paréntesis. Porque yo a veces digo microbios o microorganismo, es lo mismo, ¿sí? Microbio significa ser viviente pequeño, microbio, vida pequeña, es lo mismo que ¿qué es? Microorganismo, microorganismo. Pero fíjense, patógeno, patógeno no es lo mismo que microorganismo y microbio. Todos los patógenos generan daño, eso es un patógeno. Es una entidad, no entidad fantasmagórica, no, es una entidad biológica, es una entidad biológica que genera daño, es un patógeno, daño o enfermedad o muerte. No todas las bacterias, fíjense qué interesante, no todas las bacterias o no todos los microorganismos, mejor diré microorganismos, no todos los microorganismos son patógenos, pero todos los patógenos tienen que ser microorganismos o sí, sí, de hecho todos son bueno, microorganismos en cierto sentido, porque hay un tipo de patógeno que ya hablamos también que se llaman priones, y los priones no son vida, como los virus tampoco son vida. A ver, algunos dicen que sí son microorganismos los virus, pero lo que sí o sí, 100% de la comunidad médica y científica está de acuerdo, 100% es que los priones no están vivos. Eso sí no está vivo. ¿Por qué? Porque son proteínas dobladas mal.
Eso no está vivo de ninguna manera. Un virus, bueno, como que se mueve. También es una proteína, también lo es. También lo es una proteína y adentro tiene material genético, pero un prión es muy, muy excepcional. Bueno, era un paréntesis, ¿va? Mm, Bueno, una vez que la planta ya absorbió esa agua, ¿cómo va a subir? O sea, ¿cómo es que para empezar, cómo es que se chupa, ¿no? Esa agua desde el suelo, ¿cómo es que se absorbe? Dos verbos importantes. Absorción, bueno, dos palabras, dos actividades. Absorción y adsorción. ¿Alguien sabe la diferencia entre estos dos términos? Absorción y adsorción, porque también es importante en este tema. Y adhesión. Adhesión. ¿Alguien lo ha escuchado? Sobre todo, creo que esta es la más rara, ¿no? Adsorción. Hasta uno puede decir, ah, está escribiéndolo mal. No, créanme, sí existe. Este, sí existe adsorción. ¿Alguien sabe la diferencia? ¿Ha escuchado esta palabra en algún momento? Con confianza, ¿eh? Si no, no hay problema. Mm, ok. Bueno, la absorción ya sabemos que es incorporar esa agua. Cualquier material o cualquier ser vivo también puede succionar agua. Eso es la absorción, que se incorpora, que el agua no se queda por ejemplo, en las paredes. Si yo absorbo, yo estoy seguro que esa agua que está entrando por acá no se va a quedar aquí, ¿verdad? No, no, o sea, va a fluir. Eso es la absorción. La absorción implica un flujo, ¿sí? Implica un flujo. Ahora, la adsorción implica la adherencia. Ahora sí, si yo tengo aquí, va a entrar aquí una molécula de agua o un chorrito de agua, cuando se absorbe, se pega aquí, se pega, se pega. Eso es la adsorción. Ajá. Igual es un fenómeno físico. Es un fenómeno físico. Ahorita, de hecho, tengo un tema de física que les quiero explicar vinculado con plantas, que es la ley de Bernoulli. Bernoulli o Bernoulli. 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 Muy interesante, si a alguien le interesa investigar del apellido Bernoulli, bueno, si a alguien tiene interés, van a encontrarse que hay muchas personas que se apellidan Bernoulli. Son del siglo XVIII, XVII, si me recuerdo. Sí, XIX, no. XVII y XVIII son estos señores. Eh, Daniel Bernoulli es el que establece la ley de Bernoulli, que vamos a ver ahorita que tiene que ver con mecánica de fluidos. ¿Vale? Entonces, ahí te lo pongo, nada más es como recordatorio. Mecánica de fluidos, que incluye agua, incluye aire. Ahorita volvemos a este tema, ¿vale? No me importa ahorita mucho. Bien, ya que se absorbió, va a subir, pero ¿cómo es que se chupa? Ah, fíjense, entonces aquí, para entender cómo es que se absorbe, ya no tenemos que ver a la raíz, tenemos que ver a las hojas. ¿Sí? Entonces vamos a subir a la planta. Puede ser un árbol, una planta, lo que sea, y vamos a ver las hojas. ¿Sí? Las hojitas, usualmente la parte de arriba se llama anverso y la parte de abajito se llama reverso. ¿Sí? En el reverso de las hojas, voy a poner aquí, como si fuera la hoja al revés, hay como unas boquitas. Esas boquitas, bueno, no son boquitas, son orificios que se abren selectivamente. Eso quiere decir que se abren más en la noche, perdón, se abren más en el día y se cierran más en la noche, ¿sí? Pero eso no significa que no estén abiertas en la noche. ¿Por qué ustedes piensan que hay niebla en el amanecer? O sea, la niebla, pues dirías, oye, pues eso es un gas, ¿no? La niebla es agua gasificada, que no subió tanto, ¿no? O sea, ¿por qué se generó la niebla en la noche? Tal vez en la mera noche, a las 10 de la noche no había niebla, pero despiertas a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Últimamente, por ejemplo, me ha tocado así, en estos días estar así, a esos despiertos, 3, 4, 5.
Y se ve un poquito de niebla, ¿no? Se ve un poco de niebla y digo, no, qué chistoso, porque aquí donde yo vivo casi no hay plantas, casi no lo hay. O puede ser contaminación también, pero casi no hay plantas. Imaginemos que no es contaminación e imaginemos que es niebla. A pesar de que las plantas no estuvieron muy activas en la noche, en el sentido de que no estuvieron produciendo alimento, no estuvieron creciendo, porque la planta no crece en la noche, la planta crece en el día, le favorece crecer en el día. También a los humanos nos favorece crecer en el día, ¿sí? Porque en el día es donde tenemos un mayor pico de hormona de crecimiento. En el día, en la mera mañana y en la mera noche, ¿sale? Por eso dormir bien te ayuda a crecer. Si no duermes bien, no creces bien, ¿sale? Pero en el día la generas, si le quieres ver así, y lo usas para crecer en la noche. Algo así, ¿no? Esas hojitas que están, esas boquitas que están en el reverso de la planta, abren su boca, es más, vamos a buscar una imagen. Este, eh, aquí, porque es muy interesante cómo abre su boca. Vamos a poner aquí. Listo, abrir otra en el otro, en la otra pantalla. Es lo que les quiero mostrar en la otra pantalla. Aquí está. Ah, sí. Eh, ¿Cómo se llaman estas? ¿Stroma? No, el stroma es proteins on leaves. Proteins on leaves. Mira, entonces es pantalla, ventana. Ujú, ahí está. Bien. Entonces, estas son boquitas que están aquí. Aquí se llaman estomata. Estomato. ¿Cómo se dice en español? Es que sí me acordaba de estoma. No me acuerdo cómo se dice en español. Pero son boquitas, ¿sí? Esas boquitas van a servir para dos cosas. Liberan agua, ahí está la razón por la que se genera agua a la noche, pero también liberan el oxígeno. O sea, todo lo que se va generando de oxígeno debido a la fotosíntesis se libera por esas boquitas. Por eso es que podemos tener aire. Miren, esta imagen es fantástica. Miren, vamos a abrirla bien. Esta es así se llama la técnica de microscopía. El microscopio se llama microscopio de barrido. El microscopio de barrido nos da imágenes en blanco y negro. Y ustedes dirán, ¿pero por qué se ve verde? Ah, porque pues, es la computadora la que le puso el color. De hecho, para que nosotros podamos ver algo por microscopía de barrido, esa hoja, están de acuerdo que es una hoja, ¿no? O sea, la estamos viendo en el microscopio, es una boquita de esas hojas. Pero esa hoja está cubierta en oro. Para que nosotros pudiéramos ver esta imagen, se tuvo que cubrir con una fina capa de oro, porque ese microscopio no utiliza luz, utiliza electrones. Se llama microscopio, es un microscopio electrónico. Electrónico no porque sea de computadora. Bueno, sí utiliza una computadora, pero no es la razón. Es electrónico porque usa electrones en vez de luz. Entonces ahí se ve la boquita, ¿no? Es muy padre. Eh, ¿Cómo se dice en español? Tengo la duda en Spanish. Openings on leaves. No, bueno, es tomata, ¿no? Spanish. Estoma, estoma, sí es cierto, estoma. Esos estomas. Digo, estomata, ¿cuál era la palabra? Bueno, y fíjense, aquí. Ah, no, esta me gusta más, miren, esta me gusta más. Porque los estomas están compuestos como si fueran músculos. Los que son como músculos son estas células que están alrededor, ¿sí? Deciden en qué momento abrirse, en qué momento abren el huequito y en qué momento lo cierran, porque no en todo momento está cerrado. Todos esos músculos bueno, en plantas no son músculos, pero en los humanos y en los animales, los músculos que abren y cierran, por ejemplo, el ano, la boca, los ojos, el esfínter pilórico en el estómago, eh, el esfínter uretral, vaya, hay muchos esfínteres en el cuerpo que son anillos, de hecho, son puros anillos. Eso es un esfínter. Eh, Así se llaman, ¿sabes? Se llaman esos esfínteres. Esfínteres. En este caso no hay músculos, solamente se llaman células guardianas, que aquí dice eh, pared interna engrosada por una célula guardiana. ¿Sí?
y la célula guardiana son las que están al ladito, ¿no? Las, las rositas. Ah, no, las verdes, perdón, las verdes. ¿Cuáles son las que realmente van apretando? Porque la célula guardiana es el esfínter, ese es el esfínter. Pero las que aprietan a lo verdecito son las de afuera, las células epidérmicas, ¿vale? Estomas, se llaman en español, estomas. Bueno, regresamos al pizarroncito. Ah, ¿dónde están? Ay, no, ¿dónde están? Aquí. Bueno, entonces, volvemos aquí. Open Word, listo. Viene la parte interesante. ¿Por qué sube el agua? Por qué una planta se mantiene erecta? ¿Por qué una planta no cae así? ¿Por qué siempre está de esta manera? ¿No? ¿Por qué cuando una planta le falta agua, por qué está de esta manera? Ah, ahí viene lo interesante. Por eso les tenía que explicar lo de los estomas. Y de hecho, estoma, interesantemente, estomatología significa el estudio de la boca, estómago. Por eso en inglés es estómata, ¿no? La boca. Bueno, el estómago son boquitas. Entonces, la estomatología es el estudio científico clínico de la boca. Qué interesante, ¿no? Bueno, entonces, hay un fenómeno físico que se llama capilaridad. Y la capilaridad, ¿qué es? En palabras sencillas. Si yo tengo un tubo muy delgado, y en ese tubo hay agua, ¿sí? Ahí hay, ni siquiera la voy a dibujar, ¿de acuerdo? Porque es muy delgada, la voy a dibujar, pero hay agua. Si yo jalo con muy poca fuerza el agua que está arriba, o sea, si yo jalo esta agua que está aquí arriba, también el agua de abajo se va a jalar. ¿Por qué? Porque el agua tiene una propiedad que se llama adhesión. ¿Sí? Adhesión. Eso es la capilaridad. Si yo muevo una molécula de agua de arriba y están todas esas moléculas adheridas en un tubo muy delgado, se va a mover por capilaridad. ¿Qué se mueve por capilaridad? El agua. El agua que está abajo va a subir hacia arriba, naturalmente, ni modo que hacia abajo, va a subir por capilaridad. ¿Están de acuerdo que las plantas, pues, los tallos de las plantas son muy delgados, de por sí son menos que un dedo, ¿no? O a lo mejor un dedo de ancho, un meñique. Pero dentro de esos tubos hay más tubos. Esos tubos son los tubos en este caso del xilema que va de abajo hacia arriba. Esos tubos son muy, muy delgaditos y cuando el agua, ahora sí, pongamos hojas, el agua está aquí evaporándose, ¿verdad? Se evapora el agua, se evapora el agua. Cuando se evapora, hace lo mismo, jala a las moléculas de agua que están abajo, las jala consigo mismas, diciéndole, hey, ven conmigo, vamos a evaporarnos. Y la siguiente le dice, hey, vamos arriba porque se quieren evaporarse. Y así, es una cadena de chisme en la que todas las moléculas que están arriba le van diciendo el chisme al de abajo y todos quieren subir para formarse al final en una nube. Por eso es que el agua sube. El agua sube no porque haya tampoco, no hay músculos en las plantas, no las hay, pero justo es un fenómeno físico. O sea, la física en este caso es lo que hace que el agua suba. No hay otra fuerza externa. Si no hubiera, por ejemplo, gravedad, no podría haber capilaridad. Es importante la capilaridad, la gravedad para la capilaridad. ¿Va? ¿Qué pasa si nosotros tenemos ahora un tubo muy grande, muy ancho? Imaginemos, bueno, no sé si han hecho el intento o si lo han experimentado, que tienen un popote muy pequeño, muy delgado, y apenas si le succionas, sí, y ya subió, o sea, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Hay algo en ciencia que se llama pipetear, ¿no? Ya lo saben hacer, o ya lo han escuchado, o lo han hecho en su preparatoria, bachillerato, se llama pipetear. Pipetear, imagínense que es como un tubito así, es como un succionador, de esta forma, un poco más largo, como de aquí hasta acá, ¿vale? Y tiene como bueno, puede tener varios aditamentos. Uno de esos aditamentos es un manguito, que es como una bolita. Es como una bolita que tiene aire y succiona. O mucha gente es floja y en vez de usar la bolita, usa su boca.
usa su boca para pipetear. Eso no está bien. Pipetear con la boca está malísimo, porque si tú estás pipeteando ácido clorhídrico en una pipeta que tiene muy poco diámetro, como algo así, como un lápiz, falta terminar con ácido clorhídrico en la boca. Entonces, eso es un ejemplo de vida real. Pero imaginemos que van a pipetear ácido clorhídrico con la boca. ¿Qué les conviene más por seguridad? ¿Usar una pipeta que es muy delgada o usar una pipeta más gruesa? La que es más gruesa, porque mientras más grueso sea, más tengo fuerza que aplicar, más succión tengo que aplicar, ¿va? Entonces me cuesta más hacer que el líquido suba. Mientras más delgado es más fácil. Por eso las plantas suben rapidísimo. Por eso cada rato están absorbiendo agua. En todo momento, por eso es importante regar a las plantas, en todo momento necesitan deshacerse de agua. Deshacerse de agua y deshacerse de oxígeno. La evaporación del agua no es que las plantas quieran deshacerse de su agua. No, no, es un efecto adverso. Es un efecto colateral. ¿Vale? No es algo que las plantas quieren, porque todos necesitamos agua. Pero ¿qué creen? Cuando la planta dice, oye, mi desecho, ¿cuál es? Oxígeno. Yo quiero liberar oxígeno. Al mismo tiempo que libera oxígeno, se lleva el agua. O sea, es algo que no estaba planeado, pero se la lleva. Y por eso, por ese error de la naturaleza, si lo quieren ver así, es que podemos tener plantas que se ven derechitas, que no se caen, que no son flácidas. Y al mismo tiempo, por eso es importante que haya siempre una circulación de agua, desde abajo hacia arriba. ¿Vale? Es así como funciona esto. Hasta aquí, antes de seguir. ¿Dudas, preguntas? Comenzamos María Fernanda y ¿cómo está? Emily. Emily, María Fernanda, ¿alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? No, ni una. Perfecto. No, todo bien. Va que va, Emily. Entonces, eh, es en cuestión de las plantitas. Voy a explicar ahora por qué es importante entender la ley de Bernoulli, o de Bernoulli. En inglés dicen Bernoulli. En español depende de qué universidad estén o de qué profesor les enseñe esto. Sí, depende. Sí, depende con quién hablan. Algunos dicen Bernoulli, otros dicen Bernoulli, pero como es, creo que es italiano, supongo yo, es Bernoulli. Bernoulli. Bueno, la ley de Bernoulli nos dice lo siguiente. Yo tengo un tubo, fíjense, ahorita estamos hablando de puros tubos, parecemos plomeros, ¿no? Yo tengo un tubo, aquí se hace delgadito y luego va a hacerse más grueso, ¿sí? Imagínense que es un tubo que es el de las plantas, ¿sí? Un tubo de xilema, en este caso sería un tubo de xilema. Lo que nos dice la ley de Bernoulli es un poco contraintuitivo, así que necesito que pongan atención importante aquí. Cuando un fluido puede ser aire o agua, en este caso va a ser agua, ese fluido va a empezar aquí, va a empezar a fluir por acá, ¿verdad? Empieza a fluir por acá. ¿Qué pasa cuando llega a este punto? Ok. La presión, la presión que tenemos aquí es una presión 1, porque para mover un líquido, para mover algo, tiene que haber una presión, ¿verdad? Tiene que haber un empuje. Recuerden la presión, ¿cómo se definía? La presión es la fuerza que se aplica sobre un objeto, en este caso sobre el agua, es la fuerza que se aplica por unidad de área, ¿sí? La fuerza que se aplica por unidad de área. Ahora, fíjense por qué es importante esto. Porque cuando nosotros iniciamos el flujo de agua en las raíces, la raíz empieza muy delgadita, muy delgada. De hecho, pues iniciamos aquí con raíces muy delgadas, y luego se van haciendo más gruesas, ¿no? Más gruesas. Ahorita van a ver la importancia. Eh, el agua, entonces, tiene una presión inicial. Esa presión le da velocidad al agua, ¿cierto? Hace que vaya, no bueno, sí rápido, si lo quieren ver de esa manera, pero va con cierta velocidad, ¿no? Va con cierta velocidad. Porque rápido es algo muy subjetivo. Yo soy muy rápido para una tortuga, pero una tortuga es rápida para una hormiga, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner velocidad. La velocidad 1 es derivada de la presión 1. Pero cuando llega a este punto que se forma se empieza a formar como un embudito, ¿qué va a pasar? Fíjense. La velocidad va a aumentar. Entonces, la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. Pero, la presión
va a ser menor. La presión 2 va a ser menor. Por eso es un poco contraintuitivo, porque imagínense, usted, yo sé que todos hemos jugado con mangueras, no gastemos el agua, no gastemos el agua, pero yo sé que hemos jugado con mangueras para lavar el coche, para lavar, eh, no sé, lo que sea, ¿no? Sí, hay personas que bañan sus mascotas con mangueras, calientan el agua o sin calentarla. Bueno, personalmente no lo hacemos así en mi casa, pero hay personas que lo hacen y en calor, ¿no? O incluso para jugar, ¿no? Y cuando tú haces, a ver, tú tapas el orificio de esa manguera, la tapas, ¿no? Tú tapas ese orificio y empieza a salir más rápido. Pero realmente tú en tu dedo, tú sientes que hay más presión, tú sientes que hay más presión. Puede ser que sí, puede ser que no. Aquí su respuesta va a variar porque van a estar intentando recordar la experiencia que tienen al hacer eso, ¿verdad? Pero la respuesta que yo les quiero dar es que incluso esa presión que sienten al tapar parte de la manguera es menor, naturalmente, es menor que tapar toda la manguera, ¿verdad? Si ustedes tapan toda, ahí sienten toda la presión que iba a salir, toda la presión original, ahí sí iba a sentirse su dedo, ¿no? Pero si ustedes solo tapan una partecita, esa presión que ustedes sienten es solamente, digamos, si tapan media manguera, solamente sienten la mitad de la presión original, ¿sí? Pero, dado que están tapando la mitad, va a ir al doble de rápido, ¿sí? Si aquí llevamos una velocidad de 20, no, eso es muy rápido, de no sé, de 5 metros por segundo, imaginemos, ¿no? Pero también es muy rápido ese flujo, muy, muy rápido. Pues menos que iba la manguera a 5 metros por segundo. Y yo tapo con mi dedo hasta aquí, solamente tapo esta parte. A partir de este momento, la velocidad va a ser de 10 metros sobre segundo, pero la presión que yo siento en mi dedo, si aquí la presión era de 30 pascales, aquí yo en mi dedito voy a sentir solamente una presión de 15 pascales. 15 pascales. Cuando el flujo sale del embudo, de esta parte de embudo, vuelve a salir por acá, regresa a su presión original, la presión 1. Entonces, regresa a la presión 1 y a la velocidad 1. ¿Por qué es importante que les esté explicando esto? Porque las plantas, por eso no se quedan sin agua. Por eso es que siempre están absorbiendo agua. O sea, el agua se evapora de arriba. Se evapora muy rápido. Les digo que siempre tienen que estar recuperando, recuperando, recuperando. ¿Cómo se logra esto? Para que no haya un desabasto de agua en toda la planta, en todo el tallo y en todas las hojas. Bueno, con este principio. Porque es, lo que quiero decir es que como son tubos muy pequeños, la parte en la que tenemos que enfocarnos es esto. Casi todas las partes del tallo son muy delgadas, si las comparan con las raíces. Y ustedes dirán, oye, pero el tallo es más grueso con una raíz. Sí, pero el tallo está compuesto por diferentes tubitos. Eso es lo importante, no el tamaño del tallo en general, es el tamaño del tallo en particular, ¿sí? Cada uno de esos particulares, cada uno de esos tubitos son más delgados que toda la raíz, porque la raíz, casi adentro, casi sí es un tubo entero, casi siempre. Puede parecer que no, si parten una raíz van a ver que es como sólida, pero créanme, es como un tubo entero. A pesar de que se ve sólida, es como un tubote, ¿va? Y ya luego se va ramificando en tubitos chiquitos en el tallo. Por eso es que iniciamos con una presión así, lenta, pero cuando ya sube, para que suba bien, hay que hacer esto. Hay que aplicar la ley de Bernoulli para que vaya más rápido y nunca nos quedemos sin agua. Es padrísimo, ¿no? Eso es muy padre. Y esta rama de la física se llama mecánica de fluidos. Muchas leyes hay en mecánica de fluidos. La más importante en cuestión de velocidad es la ley de Bernoulli. La ley de Bernoulli. Bien. Hasta aquí, yo creo que es lo de, este, ¿cómo se llama? Lo de xilema. Ahora vamos a pasar al floema. Ah, no, pese, me falta algo. Ya me acordé. El xilema son tubitos, dijimos que son tubos chiquitos, delgaditos. Vamos a dibujarlos. Vamos a dibujar aquí tubitos rectos, ¿sí? Son tubitos. Todo eso está dentro de un tallo, ¿verdad? Pero ¿qué creen? Aquí voy a hacer también una comparación con el cuerpo humano, ¿sí? Este es un tubito, este es un tubito. Lo que está dibujando dentro es el tubo, ¿de acuerdo? Para que no se confunda con tanta línea. Este es otro tubo y ya los demás son espacios vacíos. Bueno, no vacíos, pero espacios con otras células. Porque los tubos son vacíos, entonces lo que rodea a las células son células vegetales.
Bueno, por eso también son sólidas. Y también, otra cosa, las plantas son rígidas porque todas las plantas tienen una pared celular. ¿Y la pared celular de qué está hecho? De celulosa. Celulosa. Ajá. La pared celular está hecha de celulosa. Por eso también es rígida. Bueno, eh, les digo que va a ser una comparación con el cuerpo humano, tomando en cuenta a cómo funcionan las venas de las piernas. 60% de toda la sangre que ahorita tienen en su cuerpo, estoy seguro que están sentadas, 60% de la sangre que tienen ahorita están en sus piernas. Entonces, si yo les cortara una pierna de cualquier modo, pierden 30% y ese sería un cuerpo humano, tiene de 5 a 6 litros de sangre. Si yo les corto una pierna, bueno, no yo, pero pierden una pierna en este momento por un accidente, así de que de golpe, ya inmediatamente, y obvio, va a empezar a desangrarse, pero esa pierna también se quedó con la sangre. ¿Y cuánto es el 30%? Tan solo de 5 litros, sería 1,5 litros. Esto ya te mata. Si te das 1,5 litros, ya te empiezas a poner malito y no es bueno, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque las piernas justo son un gran almacén de sangre porque tienen algo que se llaman válvulas de retorno. Entonces, esas válvulas de retorno, si nosotros nos ponemos de pie, bueno, sí, hagan el ejercicio si quieren conmigo. Pónganse de pie rápido. Probablemente, eh, bueno, si están, ay, caramba, horrible. Eh, Probablemente se ponen de pie muy, muy rápido, o si están acostadas, tal vez puede ser. Se ponen de pie muy rápido, van a sufrir lo que se llama hipotensión ortostática. Hipotensión ortostática. Ortostática. Ajá. La hipotensión ortostática es la manera médica de llamarle que se te fue la sangre, se te fue la sangre de la cabeza. No te llegó la sangre de la cabeza y te sientes mareada y te caes. A mí me ha pasado muy fuertemente. Y sí, me tengo que tirar a la cama, ¿no? Para recuperarme rápido. O acostarme. No, tirarme de calentarme así la cara o acostarme. Pero, por qué es que la sangre, si yo dije que el 60% de la sangre estaba en las piernas, ¿por qué no subió a ayudar al cerebro? Porque en las venas, todas las venas, todo el sistema venoso, voy a dibujar aquí una vena, solamente la representamos con azul, la vena tiene valvulitas aquí, así. Y el flujo sanguíneo, ¿cómo va? Va así. O sea, esta vena, ¿hacia dónde va? Hacia el corazón, ¿verdad? Está regresando al corazón. Todas las venas van hacia el corazón. Entonces, en cada latido, digamos, late una vez el corazón, late una vez y la sangre pasa. Aquí, llegó aquí, ¿sí? Llegó aquí. Pero cuando ya no está latiendo, ya no hace el pum, ¿no? Es la eyección, ya no hay una eyección de la sangre, se genera un retroceso, ¡pum! Así, un retroceso de la sangre. Ese retroceso, pues sería muy tonto tener un retroceso si pues, queremos volver hacia adelante, ¿no? Sería muy lento. Entonces, lo que el cuerpo ha desarrollado en los mamíferos es estas válvulas, esas válvulas de no retorno. ¿Sí? Son unas válvulas que contienen la sangre, contienen a la sangre, la detienen, eso significa contener, detienen a la sangre de regresar para que no te pase lo mismo que cuando te paras rápido. Precisamente por eso pasa eso, porque como la sangre está tan acumulada y no puede regresar a echarle la mano, no puede regresar a decirle, necesitas de mí, ¿verdad? No, ahí se quedó, son como checkpoints. Entonces, esta sangre que está entre esta válvula y esta válvula se queda ahí por un ratito hasta que le dejan, hasta que pasa otro latido y órale, vamos a para el otro checkpoint, ¿va? Y ya pasa otro checkpoint, aquí están otras válvulas. Entonces, imagínense, son como camaritas, como chambers, como recámaras, son como recámaras o compartimentos en el cual están separada la sangre venosa. Eso mismo sucede en las plantas. Para que no se caiga el agua por la gravedad, porque pues sí, sí puede pasar, ¿no? Naturalmente, a pesar de que son tubos muy delgados, y esos tubos muy delgados favorecen que se absorba el agua, bueno, que se mueva el agua hacia arriba por capilaridad. A pesar de eso, a pesar de eso, eh, puede haber el riesgo de que se regrese. Entonces, lo que las plantas dijeron, de hecho yo creo personalmente, no lo he leído por profundidad, pero yo creo que
humanos y mamíferos tenemos, bueno, humanos somos mamíferos, yo creo que mamíferos tenemos esas válvulas porque las plantas las desarrollaron también. Recuerden que evolutivamente habíamos visto un arbolito genial, un arbolito, sí, genealógico, ¿no? No es genealógico, no se llama así, se llama árbol filogenético. Aquí están los animales, aquí están los hongos y aquí están las plantas. Las plantas son más antiguas en el desarrollo evolutivo, pero muchas de las cosas que tienen las plantas también las tienen los hongos. O sea, todo lo que está antes de animales, ya lo tenemos. Por ejemplo, si aquí hay organismos que tienen respiración celular, todo lo que está después de estos, todos los que están después de aquí, tienen respiración celular. Por ejemplo, aquí las plantas. Si las plantas desarrollaron en ese momento, desde hace muchos miles de millones de años, desarrollaron estas válvulas, entonces todo lo que le sigue, todo lo que va después de esa evolución, bueno, de esa adaptación, perdón, todo lo que va después de esa adaptación, puede ser que esté en el futuro, puede ser. O sea, ya existe un antecedente. Una vez que ya hay un antecedente, puede aparecer en los otros animales, o puede que no, o en los hongos, puede que no, pero ya hay un antecedente genético, ya hay un antecedente de que está en el ADN, y si yo lo quiero expresar, por ejemplo, un simio, yo decido simio, evolutivamente yo en la evolución, yo un simio, un chimpancé, digo, a ver, ¿me sería de ayuda tener esas válvulas? ¿Sí o no? ¿Quién lo tuvo ya? ¿Quién lo hizo? En la historia de la vida, ¿quién ya lo hizo? Ah, las plantas ya lo hicieron. ¿Les funcionó? Sí. ¿En qué contexto? Ah, ok, les funcionó para esto. ¿Me funcionaría a mí? Sí. Entonces decido tenerlos. Esa sí más o menos como funciona la evolución de los rasgos animales, ¿sale? No solamente de plantas, sino como de otros animales más, les dicen animales de orden inferior, no es correcto ese término, pero para que se entienda, de animales más bajos en la clasificación evolutiva, todo lo que ya existe antes lo va a tener lo que es más avanzado, ¿va? Era lo último que se me olvidaba. Estas valvulitas, estas válvulas que están ahí dividiendo, ¿no? Como las venas, que para que no se regresen, se llaman placas cribosas. Placas cribosas. Criboso, ¿qué significa criboso? Las plaquitas aquí no son completamente cerradas, no son como las en las venas, que eran válvulas, así. No. Aquí las placas cribosas son un poco más no flexibles, abiertas. Entonces, esta es una placa. ¿Sí? Imaginen que estoy viendo al tubito desde arriba o desde abajo. Y tiene hoyitos, como un queso. Todo aquí son hoyitos, todos son hoyitos. De hecho, podemos buscar una imagen. Este, placas cribosas. Miren. Entonces, bien, dice, contiene poros de gran tamaño que comunican los... Bueno, sí pueden comunicar citoplasmas, pero no es lo que quiero mostrarles. Es esto, mira, aquí está. Ah, abrimos esta. Ahí está. Entonces, fíjense. Lo que si yo... Aquí dice que es el floema. A ver, criboso. Ah, estoy confundiendo. ¿Es el floema? Mm. ¿Cómo se llaman entonces los del xilema? Hay otras plaquitas entonces en el xilema. Déjame recordar el nombre ahorita. Otra vez no lo recuerdo, ahorita lo googleo. Pero el chiste es que tanto el sistema de floema como el sistema de xilema tienen plaquitas. Yo pensé que las del xilema se llamaban, bueno, recordaba que se llamaban placas cribosas, pero parece que no. Las que son del floema sí se llaman placas cribosas. Entonces, aquí, fíjense, es esto. Ah, pues sí, sí, es cierto. Ay, ahorita les explico por qué. Bueno, se llaman placas cribosas porque tienen estos hoyitos, ¿sale? Tienen esos hoyitos y van permitiendo el paso. En este caso, el floema va de abajo, de arriba hacia abajo. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, ahí sí fue confusión mía, disculpen. Ya tenía mucho tiempo que no explicaba ese tema. Bien, ahora sí, vamos a pasar con floema para que ya veamos lo de las placas cribosas. El floema se va a transportar ahora sí por tubos cribosos. Ah, otra cosa. Aquí dijimos que el floema también se llama sistema de floema o el otro sistema de xilema. Pero ¿qué es qué es el xilema y qué es el floema? Recuerden, esta palabrita, ese término, esa raíz, significa sangre. Entonces, por ejemplo, el grupo hemo, bueno, aquí con H, ¿no? Pero aquí está el significa sangre. Entonces, literalmente, el floema es como la sangre que lleva nutrientes. Flo, no recuerdo qué es, pero el floema es la sangre que lleva nutrientes, la parte de la sangre vegetal que lleva nutrientes. El xilema, no recuerdo qué significa sil,
pero igual aquí tenemos el M de sangre. Ha de ser algo como el que ya minerales o agua, algo debe ser así. ¿Vale? Sobre todo agua, es el que lleva agua. Y entonces el floema, porque todas las células necesitan energía, ¿no? ¿Y cómo es que generan energía las plantas o los organismos autótrofos? Por medio de fotosíntesis. Esa fotosíntesis, aquí les voy a enseñar dos términos que necesito que aprendan de las dos maneras, porque no sé cómo voy a venir en su examen. Nunca han cambiado el término, nunca lo han cambiado. Espero que en algún momento algún biólogo lo cambie. Dios mío, ya estoy harto de que siempre sea el término incorrecto, que siempre me dice, no, es que no venía así. Por eso enseño los dos términos. Pero miren, el primero es la fotosíntesis ocurre en fase oscura. Ese es el término incorrecto. Y el otro es la fase lumínica. También es el término incorrecto. Porque si ustedes piensan que la fotosíntesis ocurre en fase oscura y en fase lumínica, piensan que solamente, o sea, es un sesgo que nosotros tenemos cuando usamos esos términos. Pensamos que solamente sucede en la oscuridad o que solamente sucede en la luz. No, eso es falso. Es incorrecto, por eso les digo. Porque las palabras son importantes. Es importante saber cómo decimos las cosas. La fase oscura, el nombre correcto es fase independiente de la luz. Y la fase lumínica es la fase dependiente de la luz. Ajá. Entonces las dos necesitan luz, o bueno, las dos funcionan con luz. No es que cuando no haya luz, uno funciona y otro no. O sea, imagínense, los árboles, ¿no? Ajá, los árboles en las avenidas principales. Entonces, eso significa que como siempre hay luz, nunca van a tener fase oscura. No, es absurdo, ¿no? Es algo muy tonto. Entonces se llaman fases dependientes de la luz y fases independientes de la luz. Lo vamos a ver, yo creo que en una semana, esto, cada una de las fases, ahorita no me importa, solo quiero explicarles el sistema de conducción. Eh, pero ¿para qué sirve? En general, las fases nos van a generar al final la molécula de C6H12 o 6, esa tiene que ser de memoria, esa es glucosa. Esa es de memoria. C6H12 o 6 es glucosa. ¿Vale? Y se nos pone en un dibujito, es un hexágono. Un hexágono y aquí tiene, bueno, puede ir doblado. Bueno, no es un hexágono tal cual así, es más como un hexágono, como así. Hace cosas, algo así, es un hexágono chistoso. Lo van a ver así, algo similar. Esta forma de dibujar a la glucosa se llama proyección en forma de silla, o proyección de silla. Silla, tal cual una silla de chair, ¿saben? Silla. Porque se ve como una silla, en una imagen muy buena se vería como una silla para sentarte. Pero entonces el floema lo que hace es llevar esa glucosa que se generó por fotosíntesis, todas las células, ojo aquí, todas las células de la planta que sean verdes, absolutamente todas, llevan a cabo fotosíntesis. El tallo, las hojas, el inicio de las raíces, por ejemplo, también generan fotosíntesis. De hecho, es algo chistoso. Las raíces también pueden generar fotosíntesis. Tú pones una raíz arriba, digamos que la volteas, sí puede generar fotosíntesis. Sí puede generar fotosíntesis. No va a generarla al mismo nivel de eficiencia que las partes que tienen color. Las partes que tienen color, así, rápido. Pero las que son mejores son las verdes. ¿Vale? Vale. Entonces, lo que va a suceder en el floema, vamos a la inversa. Tenemos aquí nuestra hojita, ¿no? Eso ya generó glucosa, tenemos C6, tenemos glucosa, ¿va? Tenemos glucosa, y entonces va a empezar a transportarse por esos tubos que se llaman tubos cribosos. Ajá. Tubos cribosos. Entonces, los tubos cribosos van con una dirección descendente. Ahí sí se apoyan de la gravedad, pero lo mismo pasa. No podemos dejar que siempre vaya como rápido, porque la gravedad, ¿cuál es la velocidad, ¿no? La aceleración gravitacional. La aceleración gravitacional es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Si nosotros dejamos que si el agua de las plantas cae tan rápido, se va a quedar sin agua. No funciona. O sea, el agua se va a filtrar hacia abajo. Porque ¿hasta dónde va a llegar esta agua? Esta agua va a llegar hasta las raíces. O sea,
El floema es agüita, agüita con azúcar. Llega hasta las raíces. Y recuerden que las raíces que tienen en algunas plantas, en tubérculos, tienen esas fenestraciones, ¿no? Esas aberturas. ¿Cómo se llaman? Fenestraciones. Fenestraciones. En italiano, fenestra es ventana. Fenestra. Entonces son como ventanaciones, aberturas. También hay otro idioma que se llama Esperanto, fenestro. Bueno, Esperanto, por eso sé la palabra. Fenestro también es ventana. Si le interesa, es muy, muy interesante el idioma. Entonces, no debemos dejar como plantas que el agua baje tan rápido. Entonces, ahora sí vienen lo de las placas cribosas. Las placas cribosas también detienen el flujo hacia abajo. Por eso son como hoyitos. Aquí tenían hoyitos, ¿no? ¿Por qué? Porque regresamos a la ley de Bernoulli. Si yo tengo un tubo grueso, la velocidad es lenta, ¿no? En este caso, este es el tubo grueso. Yo sé que es un tubo delgado, pero recuerden que si comparo un delgado con uno más delgado, el primero se vuelve el grueso. Entonces, aquí lo que hace este tubo grueso es llevarlo despacito. Y una vez que ya llega a este checkpoint, que son tubitos más delgados, bueno, aberturas más delgadas, orificios, es como ven que en el Mario Kart, no sé si han jugado Mario Kart, que, que hay como aceleradores, ¿no? Como boosts de velocidad. Y una vez que pasas por ahí arriba, de mete velocidad, ¿no? De hecho, es una buena explicación para la ¿no? Siempre y cuando te encuentres un edificio más delgadito, vas a pasar por un boom, o por un acelerador. Para eso sirve esas placas cribosas. En parte para detenerlo, suena contradictorio, ¿no? Pero es en parte para detenerlo. Y una vez que ya alimentó a todas las células de alrededor, ¡pum! Se acelera. ¿Sí? Se acelera y vuelve a pasar al tubo grueso. Bueno, aquí regresa al tubo grueso, regresa a esta parte gruesa y ya, va normal. Solamente es una aceleración momentánea y después normalito, ¿vale? ¿Por qué se necesita esa aceleración? Para que haya un flujo constante, ¿sale? Eh, ok. Usualmente las células que están alrededor de los tubos cribosos, aquí tenemos un tubo criboso, primero voy a dibujarlo así. Están aquí, digamos que es como si partiera el tallo, tengo el tallo, lo parto hacia la mitad, ¿no? Para verlo, cómo se ve a lo alto, ¿sí? Entonces, esos tubos cribosos están rodeados de células que están aquí. Esas células son vegetales, todos son vegetales aquí. Y tienen aquí igual fenestraciones. Aquí hay una fenestración, aquí hay otra fenestración. Mejor lo borro, ¿verdad? Sería fenestración, 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 fenestración. Aquí, aquí, ¿no? Y esas células son las que tienen, de hecho, mayor actividad inmunitaria. ¿Por qué? Porque si bien la célula, perdón, la fotosíntesis no genera bacterias, ¿verdad? Pues no se pueden generar bacterias así de la nada. ¿Qué había en las plantas? Las boquitas, ¿verdad? Los estomas. Esos estomas sí pueden permitir la entrada de plantas, de bacterias o de microorganismos, decíamos. ¿Por qué hago el énfasis en usar la palabra microorganismos y no bacterias? Porque la palabra microorganismo incluye muchos tipos de organismos. No solamente están las bacterias. Están las bacterias y están también las arqueas. ¿Sí? Las bacterias y las arqueas son similares. De hecho, las arqueas antes eran clasificadas como arqueas. Perdón, las arqueas eran clasificadas como bacterias, hasta que se dieron cuenta que no, genéticamente son diferentes, o sea, sí son diferentes. Entonces dijeron, no, esto es muy distinto a una bacteria porque además tiene diferente composición bioquímica, la pared es diferente, tiene diferentes ribosomas, si bien me acuerdo, o sea, es diferente, es otro tipo de organismo. Y ahí sí ya hicieron una clasificación. Antes, fíjense, a las bacterias, cuando no teníamos una división de bacterias y arqueas, las bacterias se dividen en dos tipos. Las bacterias, tal cual, así, el mismo nombre, las bacterias y las eubacterias. Eubacteria, eu significa verdadero o bueno o correcto o sí, es correcto, verdadero, bueno. Por ejemplo, eutanasia, bueno, ¿no? Eu es buena, tan viene del tánatos, la palabra en griego es tánatos, tánatos significa muerte.
Entonces es la buena muerte. No sé qué significa Asia, este tratamiento. Tratamiento para la buena muerte, como anestesia, algo así. Ah, no, anestesia. Ah, no, es otra raíz. Estesia es movimiento. Kinestesia, sí, no, es otro movimiento. Otra raíz, perdón, es otra raíz. Pero entonces las bacterias se dividen así, eubacterias y bacterias. Las bacterias que ahorita sí son bacterias, las que ya conocemos como bacterias, son las que se llamaban como, eran las que llamábamos eubacterias. Y el resto que no eran eubacterias, que irónicamente eran llamadas bacterias, pues ya no son bacterias, son arqueas. Está confuso, ¿no? Nada más es historia, ¿verdad? Para que no tengan en cuenta. Pero les estoy contando que esas bacterias pueden entrar por las boquitas, ¿no? Por los estomas. Y una vez que ya entran, pues se pueden filtrar a cualquier parte de la célula, de la planta. Estas células que están aquí, guardianas, son las que tienen entonces mayor actividad inmunológica. ¿Sí? Entre las sustancias que más producen las plantas, entre las que más producen, para defenderse, ya dijimos que son los aceites esenciales. ¿Sí? Aceites esenciales. Pero, fíjense que las plantas, a pesar de que ustedes piensen que te puede ser muy estéril, una planta puede ser muy estéril en el sentido de que no tiene nada malo, adentro de las plantas y de las frutas y de todo, pues es natural, ¿no? Que haya microorganismos. Son microorganismos igual mutualistas que le benefician a la planta y le benefician al microorganismo, ¿va? O la bacteria en ese sentido. Em, ¿Por qué es importante? Porque ya les expliqué el sistema de CRISPR-Cas. Ah, y se me olvidó de mencionarlo. CRISPR. Se me olvidó mencionarlo. CRISPR-Cas9. Este sistema ganó el premio Nobel de Química hace 3 años, creo, en 2021, 2020, no recuerdo qué año. Ganó el premio de Química Nobel. Ya se había descubierto. Usualmente los premios Nobel, si alguien aspira al Nobel aquí, este, naturalmente los Nobel tardan muchos años en darse. Si imagínense que yo, Daniel, hago una investigación buenísima hoy. Probablemente mi trabajo, si es digno de un Nobel, probablemente sea considerado para ser un Nobel dentro de 20 o 30 años. Es una locura, pero así pasa en los medios. Afortunadamente, los investigadores que hicieron esto no tuvieron que esperar mucho, porque esperaron solamente 10 años y rápido recibieron el Nobel, ¿no? O sea, tampoco es que sepan que van a ganar el Nobel, solamente pues, les llega la noticia, pero así funciona. Una vez que ya la bacteria maligna entra al floema, se puede dirigir a cualquier lado. Digamos que entra aquí y dice, ah, ¿qué onda aquí? Se encuentran esas bacterias a las que estaban viviendo de por sí ahí. ¿Y qué dijimos al inicio de la sesión? ¿Qué era lo que pasaba? Ay, ¿dónde está la imagencita? ¿Dónde la puse? Lo perdí, ¿verdad? No. Esto pasaba, lo de la infección. ¿Sale? La planta, esta es mi célula de la planta. Aquí está la bacteria que estaba de por sí viviendo ahí. Yo le pagaba la renta. Llega una nueva y dice la bacteria nueva, no, aquí solo vivo yo. Y entonces va a suceder esto. La edición, bueno, va a suceder que incorpora su ADN, pero sin que le cause daño. Porque si causa daño, si le causa daño a la bacteria, le va a lavar el cerebro y entonces va a empezar a hacerle daño a la planta. Pues bueno, anterior. Va. Chicas, ¿hasta aquí alguna pregunta? Mm, ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Muy sencillo, ¿no? Es realmente, sí, es muy sencillo. Yo siento que el tema es muy sencillo, pero necesitamos verlo de todas maneras. Vamos a ver vamos a ver Oh, vamos bien, ¿verdad? Bien, vamos a ver otra vez, ¿no? Otra de las cosas interesantes de las plantas es que si bien siempre generan glucosa, porque es lo que debe generarse, a veces se les va la onda y generan ribosa. ¿Para qué sería la ribosa? La ribosa sirve para los ácidos nucleicos, o sea, igual el DNA y el RNA. Yo no sé si ustedes han escuchado, es como un poco fuera del tema, pero
No sé si han escuchado de lo que es la nutrigenómica. No, se los voy a explicar, no se preocupen. Nutrigenómica. La nutrigenómica es el estudio de cómo lo que comemos afecta a nuestro genoma. Por eso la gente actualmente dice, no, es que yo estoy en contra de los transgénicos. Ay, si supieran cuántos transgénicos han comido y no se han muerto, se reirían. No nos importaría, más bien no les daría gracia. Pero justo la nutrigenómica estudia eso, estudia de qué manera lo que comemos es benéfico o perjudicial a nivel genómico, no a nivel genético. El genético solamente es uno por uno, gen por gen. Perdón, un gen específico, dos genes específicos. Genómico es cómo afecta todo un cromosoma, todo un cromosoma. O también hay transcriptómica, lo que ustedes quieran, ómico, vaya, de las áreas de la ciencia que están desarrollándose en el aspecto ómico. Eh, pero es muy interesante, ¿por qué saca su tema? ¿Por qué? Porque fíjense, sí, las células de las plantas no siempre van a generar, eh, no siempre van a generar glucosa, generan glucosa. Tú te comes una de esas plantas o una de esas frutas y vas a ver rico, no por la ribosa, vas a ver rico por la fructosa. Pero, eh, se sabe, se sabe que cuando se generó ribosa porque no se pudo generar glucosa de alta calidad. Es la razón por la cual se generó ribosa. No es bueno generar ribosa, de hecho es un indicador de que las cosas están yendo mal. Es malo que generes ribosa como planta, necesitas generar glucosa. Entonces lo que se ha propuesto en ciencia es, ok, ¿qué les parece si estudiamos, si hacemos que las plantas generen ribosa? Y dijimos que esas plantas que van a generar ribosa no están muy bien, ¿verdad? Están como en estrés, están estresadas, lo hicieron malito. Y entonces las investigaciones actuales, bueno, yo ahorita me ando metiendo en las actividades del Instituto Nacional de Medicina Genómica, y ahí tienen una investigación muy interesante en las que hacen esto, que les voy a platicar. Dicen, a ver, vamos a generar alimentos con ribosa. Esos alimentos ya sabemos que están como malitos. ¿Qué pasa si esos animales que están mal, esas plantas que están malitas, se las damos de comer a animales? ¿Les va a dar cáncer o no les va a dar cáncer? Este, no han descubierto nada maligno, pero no les sorprendería que así sea. No me sorprendería. ¿Por qué? Porque también al generar ribosa, se genera más, se da la oportunidad de generar más ADN. Pero ¿para qué quieres más ADN si ya tienes el suficiente? Si generas más copias de ADN, puedes generar más mutaciones que pueden transmitirse a otras generaciones. Y no está bien, ¿no? Es la nutrigenómica. eh, Usualmente se piensa, ¿no? Que las carnes rojas son las que nos generan cáncer y cosas así, lo cual sí, sí, eso sí se sabe que es cierto, eso sí es cierto. Pero ¿a poco habían pensado ustedes en algún momento que una planta le puede dar cáncer o una insuficiencia renal o algo malo, ¿no? O sea, es algo como muy, muy novedoso. Y por eso me gusta esa área, porque saca cosas que no piensas hasta que lo ves. Y es padre, va que va. Hace unas semanas se me olvidó presentarles, bueno, no es que se me olvidó, es que se borraron mis apuntes y ya no se los presenté. La materia también está vinculado con lo de agua, lo de Freud, ¿no? La materia tiene algo que se llama calor específico, ¿sí? Calor específico. El calor específico, ¿cómo se define? Es la temperatura que se necesita, es la temperatura, la temperatura que se necesita. No, mentira, es la energía, ¿no? Temperatura de energía. No, es la energía. Según yo es la energía. La energía que se necesita, ajá, para elevar en 1 grado Celsius, ¿qué? 1 gramo de materia. Por ejemplo, calor específico. Yo tengo un recipiente de cristal. Ese recipiente, no, voy a decir recipiente de cristal. Los recipientes de cristales hay de varios tipos. Dependiendo del tratamiento que tenga el cristal, ese cristal puede romperse, puede mantenerse más tiempo sobre el fuego, ¿no? Por ejemplo, los materiales, ¿cómo se dice? Bakers, ahí, ¿sabes?
Bakers. No es panadero. O sea, no me refiero a profesión, me refiero a vaso de precipitados. Esa palabra, ese, sí, se me olvidó. Bakers. Vaso de precipitados. Entonces, los vasos de precipitados en química, seguro ya los conocen en sus laboratorios. Sí, 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 creo que todos en general tenemos acceso a un laboratorio, al menos muy, muy básico, en la prepa. Pero si no, los dibujo, es como un vasito así. Y tiene aquí, dice tantos mililitros, 500, 100 mililitros, 200 mililitros, 50 mililitros. Eso es un vaso de precipitados. Esos vasos están tratados especialmente para ponerlos al fuego. Bueno, no tanto al fuego, pero sí a temperaturas altas. Lo podemos poner al fuego, sí, se va a romper, altamente probable, pero se puede también poner sobre algo que se llama planchas, planchas de agitación. Y ustedes decían, pero ¿por qué estamos hablando de agitación? Estamos hablando de temperatura. Ah, porque las planchas de agitación son agitación magnética. Tú pones un imancito, es como usualmente le llaman mosca, no es el nombre correcto. Se llama, no parece que se me fue el nombre y dije mosca. O sea, sí se dice mosca, pero agitador magnético. Sí, agitador magnético. Se llama el agitador magnético. Ese agitador magnético es como, sí, es como literalmente un metal, no es un imán, es un metal blanco o plateado. Y lo metes ahí y tú le pones en la plancha. Es como sí, es como un hornito o algo así. Los que yo he usado son hornitos, como hornitos. Y ahí pones, quiero que gire muy rápido, quiero que gire muy alto, y al mismo tiempo que se está girando, quiero que se caliente a tal temperatura, a 40 grados, 50 grados, el agüita que está ahí adentro, con la solución. Entonces, este recipiente tiene, lo bueno de este recipiente es que tiene un alto calor específico. ¿Por qué? Porque no se rompe fácil. Un elemento, perdón, un material que tiene muy bajo calor específico, ¿a qué es propenso? A incendiarse. Si tiene si tiene bajo calor específico, es contraintuitivo, ¿no? También un poquito. Un recipiente con bajo calor específico tiene la tendencia a incendiarse o también tiene la tendencia a quebrarse. Por ejemplo, el concreto, no sé si ya lo han visto en algún momento, después de un incendio, algunos cuartos de esas construcciones que se incendian quedan cuarteados. Es precisamente porque es tanto el calor, o sea, no, el concreto no tiene bajo calor específico, no tiene bajo calor específico, tiene muy alto calor específico, pero como llega a tanto calor el concreto en un incendio, se quiebra, ¿sale? No se incendia, se quiebra. Bien. Em, y hay un término para el agua. No recuerdo cómo se dice para el agua, pero eso es en general para todos los materiales, agua, metales, todo, calor específico. La energía que se necesita para calentar 1 grado Celsius, 1 gramo de materias. Entonces, si yo tengo 1 gramo de ese cristal, ¿cuánta energía necesito para elevarlo en 1 grado Celsius? Recuerden, no digan grado centígrado, eso está mal. Digan 1 centígrado o 1 grado Celsius. Grado Celsius suena mejor. ¿Vale? Eso es lo que se me voy a explicar hace una semana. Es que me enojé, en verdad, me molestó esa semana porque bueno, recuerdo, yo tenía mis apuntes eh, que les presento, no en este pizarrón, en este no, tengo otro pizarrón en el que les hago los apuntes, sí, porque este es el personal, pero el otro en el que les hago las clases, y lo subí a OneNote, y bendito OneNote, ese día les juro que estaba enojado. No guardó las imágenes. Aprendimos algo, sí. Les recomiendo que si usan en la universidad OneNote, no usen OneNote. Es mejor o hagan todo a mano o tómenle foto y la van a imprimir. Usualmente ya les va a dar una recomendación para cuando entren a la universidad. Si tienen yo tengo un celular Xiaomi, o si tienen un iPhone, lo que sea, y no quieren tomar apuntes, es un mal consejo, pero les va a dar un mal consejo, si me lo permiten. Usualmente las cámaras tienen una opción que dice aquí documentos. Necesito ver cómo se ve. No sé si se ve bien, pero usualmente aquí dice documentos. Vamos a ver, no se ve nada. Pero bueno, tiene esa forma de documentos. Nada más, miren, voy a tomar una foto para que vean cómo se ve. Si me tomo una foto yo, ¿no?
Entonces me da una preview, dice, ok, ¿quieres? Ahí me detectó una superficie que es como de pizarrón. Dice, oye, ¿quieres que se detecte ese pizarrón? No, yo le voy a decir que quiero que seleccione todo para que vean cómo se ve. Entonces, miren, no se ve bien. Pero necesito que sea en Enhanced. Ustedes pueden poner si quieren que sea en blanco y negro o en pizarrón. Pueden poner que si quieren que sea en blanco y negro o quieren que sea a color. Entonces, lo que hacen en la universidad es se toman foto. Ahí ya va a detectar el pizarrón, más o menos. Ahí ya está detectado. Y así va a salir la foto. Así va a salir con mucho color, pero ya como si fuera un pizarrón directo, no como una foto normal. Lo que pueden hacer en la universidad si les da mucha flojera o el profesor dicta muy rápido, es tomarle foto, mandar a imprimir las imágenes y pegarlas en su libreta o hacer apuntes a partir de esas impresiones y tomar apuntes. Bueno, es lo que yo hice en su momento, no con esta aplicación de la cámara, lo hacía con otra forma, pero así lo hacía cuando estaba ahí tomando clases. Sí, me facilitaba la vida, que deben de van muy rápido en la clase. Bueno, ese es un mal consejo. Ok, es una cuestión de calor y me faltaba un tema de hace una semana que era lo de... hicimos torque. Sí, era algo de biomecánica, ya me acuerdo. Ok, decíamos que el cuerpo humano, en humanos, tiene un centro de gravedad, ¿no? Centro de gravedad. Y el centro de gravedad sirve, yo les ponía un ejemplo muy burdo, de que si una persona fallece y la persona solamente, esa persona se pone rígida, pero si yo pongo a esa persona rígida en un palito, como un poste, ¿no? Y la pongo en su centro de gravedad, esa persona no se va ni a hacer hacia adelante, ni atrás, ni al lado, ni al otro. O sea, se va a quedar ahí. Y eso ahí, rígido, pero se va a quedar ahí. Ese es el centro de gravedad. El centro de gravedad se encontraba al 56% de la altura. Si yo mido 1,70 de abajo hacia arriba, entonces voy a contar el 56% desde abajo y hasta que llegue al 56% de mi altura, ahí es el punto de gravedad. Usualmente es por el ombligo, se imaginarán, ¿no? Es por ahí. ¿Pero por qué quería retomar esto? Porque ahora viene lo de torque, que hace una semana vimos torque. Que torque eh, era una forma de explicar, bueno, es una forma de explicar qué tanta, qué tanta capacidad tiene un objeto de girar algo, ¿no? Si yo tengo una herramienta que gira un perno o una tuerca, una herramienta que es mucho más larga va a girarla más rápido o va a girarlo más fácilmente. Pero si yo tengo ¿cómo se llama? Sí, un perico. Yo tengo un perico, una herramienta que es muy corto, me va a costar. Entonces, aquí, el torque, ¿cómo se aplica en el cuerpo humano? Voy a cargar una bolsa. Este humanito va a cargar aquí una bolsa, o una pelota, o una pesa. ¿Por qué nosotros no caemos hacia la dirección del peso o de la masa que estamos cargando? Porque nuestro cuerpo hace un torque. El cuerpo hace un torque hacia la dirección opuesta en donde está cargándose esa masa. Suena muy obvio, sí, es muy obvio, pero ya en términos físicos, eso es lo que sucede, es un torque. El torque entonces es, si lo quieren ver, es como, ¿qué tanto puedo girar mi cuerpo? Yo soy el eje de rotación, en este caso de mi cintura. Entonces, ¿cuánto puedo girarme? Puedo girarme hasta aquí. O si yo me dejara caer por el peso, pues me gira hasta aquí, ¿no? Me tira. Pero entonces tengo que hacer un torque. Este es mi punto bueno, estoy aquí indicando mi cintura, no sé si se ve, pero la cintura es el punto de rotación y entonces ahí ya estoy aplicando un torque. El torque tiene que ser de la misma fuerza que la fuerza que está aplicando esa bolsa o esa pesa, ¿sí? Es de la misma fuerza para que no me caiga. ¿Por qué nos caemos? Porque una persona o un cuerpo, un animalito, una figura del Lego, no sé, lo que ustedes quieran, ¿por qué una cosa se cae? Porque la masa, si yo tengo de mi lado izquierdo de mi cuerpo, tengo la mitad de mi masa, ¿no? Tengo la mitad de toda mi masa corporal. Si esa masa es superada por la masa que estoy cargando, imagínense que Daniel, peso 65 kilogramos. Imagínense que yo estoy cargando algo de 45 o 50, probablemente ahí ya me voy a descompensar. ¿Por qué? No es porque no pueda cargarlo, ¿no?
puedo cargarlo, ¿no? Pero que me voy a ir hacia donde está cargando ese objeto. O sea, puedo levantarlo, pero no voy a durar mucho tiempo levantándolo porque la mitad de mi cuerpo, ¿cuánto puede aportarme de resistencia? La mitad es 30 y qué, 32,5, ¿no? ¿Y cuánto le estoy aplicando aquí? 40 o 50, o sea, ya está pasando. Siempre tenemos que tener un balance. Para aplicar un torque, la fuerza, para no irnos, tiene que ser, o la masa, más bien, en este caso la masa, tiene que ser similar. ¿Vale? A menos que, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviera un brazo aquí muy, en este lado o en aquel? Cualquier otro brazo, si yo estuviera muy musculoso, tal vez podría compensar. Pero no soy una persona musculosa, yo soy una persona bastante esbelta, soy una persona bastante skinny, lo que ver así. Y, bueno, no skinny, pero sí esbelta. No tengo músculo desarrollado tanto. ¿No? Tengo músculo, pero no tengo tanto desarrollado. Entonces, eso sería el problema. Acá. Y bueno, este, pues sí, yo creo que eso sería todo de hoy. Floema, xilema, eh, yo creo que sí, nada más. Chicas, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Déjame ver si hay algo más, te los explico, pero hasta aquí, ¿alguna pregunta con lo que les acabo de dar? ¿No? ¿Todo bien? Ninguna. Ok. María Fernanda, ¿tienes alguna pregunta? ¿Todo bien? Ah, ok. Que también dice, pero esto es de hace ratito, ¿verdad? Pero bueno, dado que entonces dijimos que ninguna, la dejamos aquí. Ok, no te preocupes, Fernanda, está bien. Vamos a dejarla aquí. eh, Vamos a dejar aquí. Si necesitan algo, ya saben que estoy ahí pendiente de WhatsApp. Usualmente recibo mensajes, por ejemplo, de otros aspirantes. Ahorita ya no ando aceptando yo para este grupo, yo ya no ando aceptando estudiantes. Probablemente Fabián acepte más. Si conocen a alguien más, pueden enviar un mensaje que esté interesado en el curso. Digo, aceptamos a lo largo de todo el curso, aceptamos gente. Pero si conocen a alguien más, pueden decirle y